Continuamos haciendo una gran autopista a Jesús, que va a venir a juzgar a vivos y muertos, pero en estos últimos tiempos, que comenzaron allá con la encarnación de Jesús y van a terminar con la segunda venida de Jesús. Nuestra iglesia hace ya más de un siglo fue infiltrada por la masonería, por el homosexualismo y por el marxismo especialmente ahí, con la teología de la liberación, con muchos sacerdotes ordenados, hay obispos que son marxistas, con monjas y todo, que en los años 60, 70 llevaron a nuestros pueblos a la guerra, una guerra sin cuartel, una guerra que duró muchos años, tratando de romper las clases sociales con esa doctrina marxista. Iban proponiendo ellos conceptos distintos, conceptos diferentes a lo de la iglesia, van proponiendo ellos que no se crea en los dogmas de la iglesia, que no se crea en la autoridad de la iglesia, van ellos quitando la tradición de la iglesia, la autoridad al Papa, y van haciendo que se vayan revelando, que se vaya dividiendo ahí nuestra misma iglesia, en donde la gente entonces ahora tiene una gran confusión y hay una opción preferencial por los pobres, pero desde un punto de vista terrenal, no así como Jesús lo quiere, de la forma que Él quiere que haya justicia, que justicia no es darle a las personas lo que creemos nosotros, sino lo que Dios cree, que lo que necesitamos todos para vivir. Más el amor de Dios es tan grande que no se conforma solamente con dar limosna, sino con darle a los demás lo que Dios quiere darnos, y es que es producto del pecado, esa división de clases, y por eso vino Jesús a destruir al mal, vino a destruir al enemigo, pero no vino a destruir a las personas, porque Él ama al pecador, pero no ama al pecado. Y entonces, con todos esos textos que hemos estado revisando, esa información de ese marxismo, que lo que él quiere es que no haya lucha, que no hayan clases sociales y la opción preferencial por los pobres, y que tomando las armas ellos van a ir estableciendo un reino terrenal. Ellos no piensan en un reino como Jesús lo vino a instaurar a esta tierra. Ellos no están esperando la segunda venida de Jesús, sino lo que están haciendo es exterminar a nuestra iglesia. Y la autoridad del Papa es necesaria para que disminuyan las controversias, y siempre fue reconocida desde antiguo. Y por ello, mira, un padre de la iglesia llamado San Ambrosio dijo en cierta ocasión: donde está Pedro, ahí está la iglesia. Mira cómo decía San Ambrosio: donde está Pedro, ahí está la iglesia. Y San Agustín, otro santazo, discípulo de San Ambrosio, padre de la iglesia, en uno de sus sermones dice: Roma ha hablado, la causa está fallada. Mira, además los hechos lo van confirmando, que a pesar de una larga serie de papas y de una inmensa variedad de cuestiones que han surgido a través de los siglos, vamos observando que el paso que algunos obispos se desviaron, a pesar de todo eso no se dio nunca el caso de que un papa se haya equivocado como doctor de la iglesia. La iglesia, hermano, ha tenido papas menos buenos, pero nunca papas que hayan enseñado el error. Y entonces surge una pregunta al día de hoy: ¿a qué viene esta abierta hostilidad a la autoridad del Papa por muchos obispos y cardenales? ¿Será porque el Vaticano y la Iglesia fiel a Jesús nunca aceptó las enseñanzas políticas y disfrazadas de esta teología de la liberación? ¿Qué piensas tú, hermano? ¿Qué piensas tú de las ideas de libertad que ellos están proponiendo? Ya que sus ideas, como estamos viendo, no proceden de una libertad teológica, de una libertad espiritual, sino que provienen de un análisis marxista de los problemas que nos suceden actualmente. Y entonces la teología de la liberación es un movimiento de procedencia atea, aunque no lo dicen. Los escritos de ellos van insinuando, y sus acciones confirman que no creen en el Dios que predican. Para ellos su Dios es el pueblo.
son los pobres, así como lo es el marxismo, pero que no escatiman ni un solo momento en matar a las personas por medio de las armas. Otra cosa que ellos tienen que difiere mucho de nuestra iglesia, esta teología de la liberación que se infiltró ahí en nuestra iglesia allá por el año 60, el concepto de pecado, tal como Jesús y los santos nos lo dieron a entender, no lo comprenden ellos. Ellos entienden que el pecado es simple y que llanamente es la explotación y la opresión económica que sufren los proletarios del mundo, a quienes hay que liberarlos para quitar el pecado del mundo, y entonces todos serán salvos cuando ya no haya pobreza en el mundo, dicen ellos. Consecuentemente, lo que ellos propugnan es un reino de los cielos que se está logrando con la lucha de clases, y no así como Jesús vino a instaurar el reino de los cielos, que empezó pequeño, pero que va a ir creciendo, y que cuando Él venga se va a consumar. Ahora está en proceso ese reino de los cielos, pero que no se va a conquistar con las armas, sino en base a la oración, en base a la meditación bíblica, en base a la gracia, en base a las obras de misericordia, pero no con las armas. Nuestras armas, nos diría San Pablo, no son carnales, no son contra carne ni hueso, sino que son contra potestades espirituales. Nuestras armas, hermanos, son espirituales, son la oración, el ayuno, la limosna, los sacramentos. Ellos también tienen un concepto bíblico de pobre diferente. Según ellos, se entiende como pobre todo aquel que tiene hambre, pero hambre física. Y en cambio Jesús y su iglesia dice, pobre se entiende como todo aquel que tiene hambre de Dios. Un pobre hermano es aquel que pone su corazón en el tesoro que no es corroído por el orín y por la polilla. Un pobre es el que sufre moralmente por vivir en un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de violencia, un mundo de corrupción, y que desea en su corazón ardientemente ese reino de Dios, desea que Jesús venga a juzgar a vivos y muertos, que su reino no tenga final, un reino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos, por los escritos de estos de la teología de liberación, que ellos escriben según el sentido marxista. Recuerda que el marxismo fue creado por Marx, influenciado por pensadores allá por el año 1800, con Hegel, con Kant, en donde la lucha de clases pensaban ellos que era la causa de toda la debacle del mundo. Pobre para ellos, para estos marxistas que infiltraron nuestra iglesia, es una clase social, es el proletariado, y de ahí que esté muy de moda la frase opción preferencial por los pobres, con la cual se sienten muy seguros para impulsar la lucha de clases, lo que significa tomar por partido un grupo determinado. Pero hermano, Cristo conoció las diferencias hirientes entre el que carece de bienes y el rico, entre el opulento y el menesteroso. Él conoció la dominación de los poderosos sobre los desamparados. Jesús tuvo la plena conciencia de las denuncias de los profetas. Sin embargo, Cristo, pudiendo haberlo hecho, no preparó la revolución, ni mucho menos organizó guerrillas, ni excluyó a los que no eran pobres. Al contrario, Jesús une el concepto de justicia con la misericordia, en la que el amor supera el pecado que divide. Jamás Jesús vas a oír que incite a la violencia contra los explotadores. Como mensajero de paz, Jesús nos invita al arrepentimiento, nos invita a la reflexión. A los ricos también les recomienda repartir sus tesoros. Él no los extermina ni los condena. Y hermano, a sus discípulos, a ti, a mí, también nos va a formar como evangelizadores del reino de Dios. Y Él se presenta ahí en aquel cenáculo a los apóstoles después de su resurrección y les dice: la paz sea con vosotros, la paz sea con vosotros. Ahí, hermano, en el corazón inmaculado de María Santísima,
sabiendo que Jesús quiere que tengamos paz, una paz que proviene de un corazón sano. Paz no es ausencia de problemas, sino paz en medio de esos problemas, sabiendo que tenemos un Padre que nos ama y que quiere que todos seamos felices. Hermano, ahí donde estás, oremos por nuestra iglesia que está en ruinas, recemos el rosario, ingresemos al corazón inmaculado de María Santísima, asistamos a los sacramentos, especialmente a la reconciliación y al sacramento del altar. Resigno simplemente a tus mandatos. El candor de tus palabras me devora. El murmullo cuando dices que me amas. Ya no aguanto, el alma se me desparrama. Que tu gracia se me adentre en las venas, que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú que fluye